Pues mi foco ahora mismo presenta las mismas dificultades que hace unos años, que es intentar que con mi forma de hacer periodismo pueda llegar a un número muy grande de personas, no solo para justificar mi proyecto y que a nivel financiero, económico tenga sentido, sino aparte también porque mi pasión es la información, es el periodismo, y me da mucha rabia ver cómo es tan difícil llegar a más gente, ¿no? Me duele mucho ver decenas de miles de espectadores para tanta cantidad de contenido distinto, de cómo nos están ganando la guerra de la atención tantos comunicadores diferentes que no están haciendo periodismo. Su atención, por favor. Mi nombre es Roger Casas Alatriste y en este podcast conversaré con personas expertas en el mundo de la economía de la atención, ya sean creadores, curadores o consumidores de contenidos. Hoy en Su atención, por favor, conversaremos con Emilio Domenech alias Nanísimo, periodista millennial según se autodefine, apasionado por el cine, internet y sobre todo la política. Emilio vive en Nueva York, desde donde trabaja como corresponsal en medios como La Sexta y Neutral, y anteriormente en Vanity Fair y El País. Envía semanalmente la newsletter La Weekly y crea contenidos para sus canales de YouTube y Twitch. Con Nanísimo hablaremos sobre la identificación generacional en la creación y consumo de contenidos, de cómo se está reduciendo nuestra capacidad de atención y de cómo gestionar la fama en Internet que igual de rápido estalla que se diluye. Estamos en Su atención, por favor, con Emilio Domenech, a.k.a. Nanísimo. ¿Qué tal, Emilio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me gusta mucho lo del a.k.a. Nanísimo. ¿Cómo te conoce más la gente? ¿Nanísimo, Emilio? ¿Cómo te suelen llamar? No, es bastante curioso porque al final las relaciones que he establecido a nivel personal a lo largo de los años a través de Internet, la gente me llama Nani o Nanísimo. Sin embargo, en Alcoy, en mi pueblo, o entre mi familia, pues soy Emilio o Emiliete, pero vamos, todo gira alrededor de mi nombre original. Pero Nanísimo ya se ha establecido básicamente como, no solo mi marca, sino también lo que se refieren como de forma cariñosa a mis amigos internauticos. Y esa iba a ser la última pregunta de la entrevista, pero pues me la pasó a la primera. ¿Por qué Nanísimo? Nanísimo es porque cuando yo empecé en Internet, una época muy primigenia, o sea, tenía 12 años o así, era muy pequeño, yo pegué el estirón muy tarde en mi adolescencia, entonces era el pequeñajo. Y luego como Nano, que era como empecé yo, era muy difícil de conseguir en las principales plataformas porque siempre estaba cogido, pues pasé a Nanísimo, así de fácil, ya está. ¿Y de qué edad tenías así cuando empezaste a hacer tus placeholders en estas plataformas? Pues empecé en foros de Internet, sobre todo de videojuegos, con 13 o 14 años, yo diría. O sea, yo usaba Altavista, y eso que soy de los 90, que seguro que igual algún oyente que sea de mi generación un poco más joven no creo que llegara a usar Altavista en su momento, ya empezó con Google. Pero vamos, yo era un fanático de Internet, me metí muy pronto y fue como un mundo paralelo para mí, pues porque quizás en el colegio no me lo pasaba tan bien, ¿no? Pues Internet y los videojuegos eran el escape. Ok, este es un mensaje para los padres que nos están escuchando. Si sus hijos de 13 o 14 años empiezan a entrar en foros de videojuegos, déjenlos ser. Déjenlos. Bueno, pues hoy estamos conectados vía Riverside, Alcoy, Madrid. Normalmente tratamos de hacer las entrevistas en persona, en presencial, pero hoy estamos el 21 de diciembre y estamos teniendo un momento covidiano bastante interesante, entonces mejor hacerlo a la distancia. ¿Ok? Entonces, bueno, quiero empezar con dos referencias. De hecho, es que esta es la primera entrevista de la segunda temporada de Su atención, por favor, que se estrenará ya en el 2022. Y una de las cosas que hacemos en la entrevista es pedirle a alguien que nos recomiende a alguien más que podamos entrevistar aquí. Y Emilio, tú eres la primera persona que no solamente tiene una referencia, sino además dos. Una referencia doble de un momento pico de captación de atención que vino, de hecho, en la primera entrevista que publicamos, que fue la de Elena Neira, en la que ella habla de lo que ella habla como el efecto Nanísimo. Y de hecho tengo el corte aquí, te lo voy a poner para que lo escuches, a ver si te acuerdas de este momento. Vamos con Elena. Han funcionado muy bien. Y luego, con lo que aluciné, pero Pepini, aparte que es amigo, que yo me lo tomé un poco casi como a broma, porque era como una entrevista casi a las 10:30 de la noche, y acababa de dar un curso de 4 horas, estaba como bizca, y fue un directo en Twitch, en el Twitch de Neutral, con Nanísimo, con Emilio Domenech,
que de repente aquello empezó, o sea, yo solamente uso el Apple Watch y de repente yo notaba que me estaba vibrando y era de toda la gente que me estaba empezando a seguir, pero que me empezaron a seguir tranquilamente como 1.500 personas en una hora. O sea, una cosa absolutamente loca y desmesurada que jamás me lo habría podido imaginar. Bueno, Elena Neira hablando del efecto nanísimo. Cuéntanos de eso. Un efecto nanísimo que se ha diluido bastante con el paso del tiempo, pero es verdad que sobre todo a primeros del 2021 veníamos de las elecciones, veníamos del asalto al Capitolio por parte de los seguidores pro-Trump. Entonces ahí yo tenía un seguimiento brutal, o sea, había pegado un crecimiento de seguidores, yo estaba en 20.000 seguidores, quizá 40.000 incluso llegando a las elecciones y me puse en 130.000 en cuestión de unas semanas. Entonces el entusiasmo en torno a mi figura periodística o mi figura como meme también, ¿no? A través de Malacara, este creador de memes sevillano tan gracioso que me bautizó como Domene, ¿no? Porque como me llamaba Ferreras a cualquier hora del día, siempre era Domene, ¿qué tal el sándwich? Domene, ¿qué tal los crispies? ¿No? Entonces había este seguimiento de muchísima gente que de repente se había entusiasmado por algo que normalmente no seguían, que era la actualidad estadounidense, la política. La política es un tema bastante de nicho y mucho más en concreto la política de Estados Unidos. Entonces en este caso había como un entusiasmo, como digo, hacia seguirme a mí muy fuerte. Entonces cuando yo hacía entrevistas, pues claro, de gente que a mí siempre me ha parecido súper interesante, a mí me ha parecido siempre muy importante usar mi plataforma para dar ventana a toda esta gente que creo que aporta muchísimo en tantos términos diferentes. En el caso de Elena Neira, pues una de las personas que más sabe en España, por no decir la que más, a nivel de plataformas de streaming, de las guerras del streaming, que es un tema que a mí siempre me ha encantado. Entonces, claro, ahí yo intentaba transmitir el entusiasmo que la gente podía sentir, no tanto hacia mi persona, sino a mi figura periodística, pues pasar el relevo hacia otras personas. Y yo creo que eso se consiguió transmitir con Elena, que además es una comunicadora de primer nivel y que transmite también esa pasión por el tema que analiza de forma constante. Eso, como digo, se ha diluido un poco, pero porque ya no me sigue tanta gente como antes, ya no existe esta expectación tan grande hacia todo lo que pasa en Estados Unidos, básicamente porque Biden es muy aburrido, ¿no? Estamos todos pendientes del COVID, de lo mal que está la economía. Entonces, como digo, el efecto nanísimo se ha diluido un poco, pero es muy bestia ver esa capacidad que tiene Internet de encumbrar, en este caso, a alguien que está creando contenido y luego como ese contenido se puede ir pues transformando en este caso, potenciadores de seguidores para otras personas. Sí, nosotros lo tenemos aquí marcado como un día que fue el 3 de noviembre de 2020, ¿no? Y ese momento tras las elecciones de Estados Unidos en la que ganaste más de 70.000 seguidores en la cobertura de las elecciones. ¿Cómo se gestiona esto? O sea, ¿cómo se gestiona que después de muchos años que has estado en Internet, como ya nos has contado, desde muy pequeño, en un momento dado dices, ¡pum!, tienes este momento, tú que conoces perfectamente cómo funcionan las plataformas, ¿cómo lo gestionas? Que dices, oye, ¿y ahora dónde voy? ¿Qué hago con esto? Eso es lo más interesante del fenómeno aquel de las elecciones, es que yo tenía todo el contexto de cómo funciona Internet y cómo funciona la economía de la atención y los creadores de contenido, los influencers. Entonces, yo en el momento en el que empiezo a notar que me hago viral, que veo que hay pues indicios de trending topic, que en España todo el mundo está hablando de Maricopa. Yo sé que eso, Maricopa, no se hace trending topic si no es por mala cara y si no es por mí. Entonces ahí ya digo, cuidado, ten cuidado, porque esto tanto como sube, baja. Por eso hablaba antes de cómo se diluye. Yo tuve una llamada esa noche, esa misma mañana, después de haber trabajado 15 horas seguidas en La Sexta, hablé con mis 2 mejores amigos y con mi familia. Y dije, paciencia, o sea, esto es un boom que además de alguna forma lo esperábamos desde hacía mucho tiempo porque, joder, estás en La Sexta, yo también trabajé en El País, ¿no? O sea, que parecía que alguna vez podía pasar esto. Entonces yo tuve una conversación con ellos, digo, a ver, lo importante es seguir como siempre, no hacer entrevistas, porque esto me lo recomendó Ana y yo creo que tiene razón, no hacer ninguna entrevista y no hice casi ninguna, un par de favores que debía a algunos amigos, básicamente Onda Cero y alguna cosa más, y luego seguir trabajando igual de duro que siempre, seguir pues haciendo streams, haciendo vídeos, haciendo newsletters, y eso es lo que he hecho a lo largo del último año. Y aún así es duro porque ves como esa
ese entusiasmo que había al principio, que son mucha gente que empieza a interesarse en ese contenido de actualidad en el que tú crees, ¿no? Es un periodismo en el que crees y que no genera tanto seguimiento como antes, pero aún así yo sigo creyendo en lo mismo. Creo en la constancia, creo en el trabajo duro y si se pierde un poco el seguimiento, pues bueno, es lo que hay. Claro, porque se requiere de esa madurez y de esa preparación para entender el pico, pero me imagino que también en el momento que empieza a descender, que ya lo has dicho, como que se ha diluido un poco, también el decir, oye, pues a lo mejor hoy no me están llamando o hoy no me están requiriendo, etcétera, ¿no? Es duro, porque cuando trabajas durante tanto tiempo en conseguir algo de estas características y tocas lo que parece ser un pico, porque quiero decir, ¿en qué otro momento te vas a hacer trending después de cubrir unas elecciones históricas para Estados Unidos? Probablemente nunca más, ¿no? Entonces, a nivel emocional y también como apuesta de tu propio trabajo personal, cuando confías tanto en una forma de hacer periodismo, es un poco duro ver cómo se diluye. Estoy usando mucho este verbo, pero es que me parece importante. Entonces, yo creo que es una gestión que tiene que ser tanto a nivel profesional de pensar en eso, esa idea de la constancia, que hay que seguir trabajando, como a nivel emocional de tener una buena red de seguridad de amigos, ¿no? Y de familiares que sepan decirte, oye, ¿sabes? Siguen lo mismo, es un buen trabajo, es lo que hay, el mundo funciona así, pues lo que estás haciendo es un contenido de nicho y no puedes hacer más, es el público el que decide. Pues, oye, la otra referencia que tenemos, y es una referencia ya directa y que además fue instantánea, fue cuando estábamos entrevistando a las chicas de Actuality y les pregunté que a quién me recomendarían entrevistar para este podcast. Inmediatamente Daniela dijo, Nanísimo. Hablando de este mundo de captación de atención, ¿cuál es tu lectura de un fenómeno como el de Actuality, por ejemplo? A mí me parece que Daniela lo entendió muy bien, muy pronto. Daniela es más joven que yo, ella tiene ahora yo creo que 24 años o 23, entonces es una generación distinta, yo me llevo casi 10 años con ella. Yo la conocí en Nueva York ya cuando empezó con Actuality, que era una newsletter y explicaba todo como con grafismo, todo así a nivel muy sencillo, esquemático, que me parecía muy, muy interesante. Pero también muy sencillo. Quiero decir, a mí me gusta siempre darle un poco más de profundidad a las noticias, pero claro, por eso digo que ella entendió algo que yo por entonces quizá no tenía tan asumido, ¿no? Que es que la mayoría del público joven que consume actualidad lo hace a través de redes sociales y con una capacidad muy, muy, muy pequeña de atención. Entonces yo pensaba, bueno, porque yo le decía a mis compañeros, vamos a hacer TikToks, ¿no? Pero que duren un minuto, vamos a darle un poco más de profundidad que otros medios como puede ser Actuality. Y con el paso del tiempo se lo enseñaba a mis amigos y me decían, después de 10 segundos, ya me he aburrido, ya me has perdido. ¿Por qué te has metido a explicar un poco más esta noticia? ¿Por qué has usado este adjetivo? Es que ¿por qué has usado esta imagen? Es como, tienes que ser muy, muy escueto a la hora de cómo das tu información y también tienes que ser muy espectacular, porque la información espectacular o el carisma también a veces funciona mucho en redes sociales como TikTok, tiene que ser siempre la ventana de presentación. Y si no entiendes eso, si no entiendes cómo captar la atención y explicar lo que puedas en un cortísimo espacio de tiempo, no vas a llegar a toda esa audiencia que te estás proponiendo llegar. Y ese es el problema que tienen los medios de comunicación actuales, los tradicionales, que no tienen ni idea de lo que está haciendo Actuality ni por qué Actuality funciona tan bien. Y lo intentan copiar de forma bastante torpe, como me imagino que te habrá pasado a ti, ¿no? O sea, que hayan dicho, pues mira, la fórmula Nanísimo, vamos a reproducirla y nos va a salir igual, ¿no? Y probablemente no le salga tanto, ¿no? Justo yo, a mí creo que no me han copiado mucho. O sea, ¿no han clonado otro Nanísimo? No, yo creo que no. También te digo, o sea, quiero decir, mis audiencias no son tan bestias como para justificar un cambio de formato o apostar por un formato de estas características. Es como, vale, Nanísimo ya existe, ¿no? Y que tiene pues 300 espectadores en vivo en Twitch. Es decir, si se hubiera mantenido lo de tener 5.000 personas todos los días, como pasó durante el asalto al Capitolio, ahí ya lo entendería. Pero no veo que los medios estén apostando por hacer vídeos explicativos, explainers, como puede hacer Vox en Estados Unidos. Tampoco veo que estén haciendo newsletters esquemáticas, como puede hacer Axios en Estados Unidos, que a mí siempre me ha parecido un formato súper sencillo de aplicar y que creo que puede tener mucho éxito. Pero bueno, están empeñados en seguir haciendo lo mismo de siempre. Ellos sabrán. Y tienes este ojo analítico que a mí me gusta mucho esta diferenciación generacional que marcas, por ejemplo, en Actuality y contigo, ¿no? O sea, porque tú te autodefines como periodista millennial. Y sin embargo, ellas,
que son como las lectoras de las noticias de la generación Z, reniegan un poco de la generación Z. Dicen, no, nosotros no nos queremos identificar con los Z, sino que queremos ser alguna otra cosa más amplia, ¿no? Y que hay esa diferenciación generacional ya tan legible o tan marcada con tan poquitos años de diferencia, ¿no? A mí me parece que si eso lo han dicho Daniela y sus compañeras, me parece un error, porque creo que es muy importante a nivel generacional que nos identifiquemos con nuestra generación y que sea a través de nuestra propia idiosincrasia que conquistemos el resto, ¿no? A mí lo que me ha parecido muy interesante siempre es cómo a través de ese periodismo millennial que hago yo y que de cierta manera es diferente a lo que pueden hacer los medios tradicionales, ya sea a través de los vídeos o de las newsletters o de un podcast con un tipo de periodismo que es imparcial, pero al mismo tiempo sí que tiene ese punto de vista subjetivo en el que yo soy muy honesto con mis opiniones políticas y te digo cómo veo el mundo. Me parece que esa forma de transmitir es mucho más millennial, pero creo que precisamente esa idiosincrasia es lo que puede atraer a espectadores o a lectores o a oyentes que son de generaciones anteriores a la mía. Y por eso tenemos lectores boomers que nos dicen, oye, me encanta lo que haces porque es súper diferente a todo lo que veo. Entonces, apostemos por la identificación generacional. Que eso es precisamente el siguiente tema que quería hablar, de dos análisis que tienes tú o que has hecho que a mí me gustaron personalmente mucho. Tenemos aquel momento del vídeo de Playground de Velázquez Yo Soy Guapa, que tiene 11 millones de views en YouTube, pero tu análisis del vídeo tiene 750,000 views, que es tela. Sí, sí. Además, un análisis erróneo, porque o sea, yo el vídeo se lo hice muy rápido después de haber visto el vídeo de Velázquez Yo Soy Guapa, porque me hizo muchísima gracia y quería hacer como una réplica, ¿no? Entonces yo interpreté mal el vídeo porque, para quien no lo haya visto, es como una canción de trap sobre el cuadro de Velázquez de las Meninas. Entonces está pues Margarita, la princesa, hablando, cantando trap sobre su experiencia de ser como... No creerse de más, o sea, no saber que es guapa y tener como ya el futuro definido, que se tiene que casar con su tío y demás. Entonces, yo lo que no sabía, porque soy un pringao, es que Velázquez, la razón por la que es tan famoso el cuadro es porque no está pintando realmente a los padres de Margarita, sino que está pintándose a sí mismo, es un autorretrato también con las meninas incluidas. Entonces, yo eso no lo explicaba había una parte de la canción que hacía referencia a eso de por qué era revolucionario el cuadro y yo no lo explicaba. Pero en cualquier caso, se hizo viral porque salía en recomendados, en ese agujero de gusano que se llama, ¿no? Agujero de conejo, perdón, que es la lista de recomendaciones de YouTube. Se hizo súper viral y fue a través de ese vídeo viral que el jefe de vídeo del País, Carlos de Vega, llegó a mi canal y vio que yo hacía vídeos sobre política estadounidense y dijo, uy, aquí podemos intentar algo nuevo. Y entonces yo empecé a colaborar en El País y ahí me conoció Ana Pastor y por eso terminé en Neutral y luego en La Sexta. O sea que el tiro nunca sabe por dónde va a salir, ¿no? O sea, algo que tú venías persiguiendo y trabajando durante mucho tiempo, resulta que por hacer una chorrada de un análisis en caliente, además, sí, ahora lo leo, me remito a él y digo, claro, estás muy en código fan, ¿no? Y sí. No analista ¿no? Y sin embargo capta la atención de una persona que al final de cuentas te sitúa en otro contexto, ¿no? Claro, además ese vídeo nacía un poco de este propósito de hacer vídeos de reacción que suelen tener mucho éxito en YouTube. Es decir, era un poco copiar el formato de otros youtubers de éxito que hacen vídeos de reacción con contenido que se hace muy viral. En ese caso, Velázquez Yo Soy Guapa todavía no se había hecho como muy viral, pero yo sí que veía ese potencial y digo, voy a aprovechar, voy a hacer un vídeo de reacción que me encanta y creo que puedo aprovecharme luego de las recomendaciones. Y efectivamente así fue. Hay otro análisis que me gustó mucho, que lo escribiste sobre el diálogo que hubo entre Altozano y Rosalía, ¿no? Con el análisis del mal querer. Voy a hacer una cita breve, ¿no? Escribías, son dos jóvenes que se han valido de herramientas y plataformas digitales a su alcance para llegar a la mayor audiencia posible. Dos millennials españoles que han llegado a donde están, haciendo sus trabajos lo más accesibles posibles, ya sea a través de YouTube o de redes sociales, y hablándole de tú a su público. Eso lo escribí en Vanity Fair, ¿no? En Vanity Fair, sí. Ah, es verdad. Joder, no me acordaba yo de ese artículo. Pero me acuerdo de ese momento porque en ese momento como que te vi con esta bandera de la generación de los millennials y de las cosas que se podían hacer sabiendo manejar las herramientas y sabiendo conectar con el público, que al final de cuentas tú aquí te estás refiriendo al Altozano y a Rosalía, pero se refiere a tu labor. Claro, efectivamente. Una de las cosas que me he dado cuenta yo hablando con mi círculo cercano de amigos, al final yo tengo muchos amigos que no están demasiado interesados en la información, en la actualidad. Entonces yo pensaba,
mi amigo Mauro o mi amigo Aitor van a abrir el ordenador y van a poner elpais.com, van a poner elpaís.com. No, van a poner marca.com. ¿Cómo vas a probar si tienes conexión de internet? Poniendo marca.com, no vas a poner El País, ¿no? Entonces ellos no van a leerse titulares en El País todos los días, ¿no? Igual algún día porque les apetece ver algún titular en específico. Tampoco se van a meter en artículos concretos a leerse 600 palabras de un artículo sobre el COVID-19 ahora mismo, ¿no? Salvo que sean restricciones de la Comunidad Valenciana que les importa porque este fin de semana se quieren subir a Valencia. Entonces yo pensando en eso digo, ¿cómo llego a ellos? Pues llego a través de las stories de Instagram. Llego a través que hago un meme en TikTok, lo ven y ese meme habla de algo de actualidad y dice, ¿por qué hiciste este meme tan gracioso sobre Putin? ¿Qué pasa? ¿Que va a invadir Ucrania? Entonces yo me pongo a hablar de Ucrania y digo, tío, es que tiene un montón de tropas en la frontera, tienen 3 partes distintas y Putin está rayado porque Ucrania se acerca mucho a la OTAN. La OTAN, ¿pero por qué es importante? No, porque la OTAN es los aliados de Estados Unidos, alianza militar. El artículo 4 dice que si tú atacas a un miembro de la OTAN, los miembros de la OTAN tienen que ayudarle. Entonces dicen, no, tú, qué interesante. ¿Cómo he llegado a ellos? He llegado por un meme. Pero de repente han dicho, tío, ese tema es fascinante. ¿Por qué no me lo habías contado antes? ¿Por qué no me he enterado antes? Bueno, pues porque no se lo he explicado bien. No se lo he explicado de una forma divertida, cuando tiene una relevancia tremenda. Rusia tiene todo el gas natural. ¿Qué pasa si Rusia invade Ucrania? Nos quedamos sin gas natural. Otra crisis energética. Vuelve a subir el precio de la luz. Lo pagas tú en tu factura. Lo notas en el bolsillo. Entonces es este tipo de conexiones que a veces no establecemos y que para llegar a una audiencia más joven pues tienes que llegar de la forma más insospechada. Y a veces puede ser también con un bíceps Velázquez Yo Soy Guapa que provoca que termines cubriendo las elecciones para la Sexta. Que volvemos entonces a esos códigos y a esa forma de contar las cosas en el que unas actuality, un tú, lo manejan perfectamente y logran conectar con la audiencia, ¿no? Y hay una parte que también me llama mucho la atención de tu trabajo, que es la elección de temas. No sé si te acuerdas, pero nosotros nos conocimos hace muchísimo tiempo en un partido de fútbol de tuiteros futbolistas que organizaron... Regateando followers. Hashtag Regateando Followers, organizado por Menotinto, George Olmos y compañía. Y en ese entonces yo, claro, estabas dentro del grupo de los tuiteros futboleros, por llamarle de alguna forma, que no eran periodistas, Total. sino que eran como bloggers que luego han acabado muchos de ellos escribiendo para medios y luego te súper especializaste en el mundo del entretenimiento y en el mundo del cine y las series y demás, pero a unos grados muy de un análisis y una actualidad muy profunda. Y luego trazaste el camino al mundo de la política. Yo me acuerdo una vez que hablamos hace algunos años que dijiste, no, mira, me voy a Estados Unidos y yo quiero hacer un recorrido por Estados Unidos analizando las elecciones, que faltaban 2 años o algo así para las elecciones, ¿no? ¿Cómo vas abordando estos temas? Entiendo que obviamente lo del fútbol se refería a una afición, pero luego estas cosas ya las veo como mucho más meditadas, mucho más estratégicas, ¿no? A mí me parece que lo del cine nace un poco porque yo empecé en Twitter muy temprano, como tú, ¿no? O sea, yo creo que es marzo de 2009, o sea, imagínate. Empecé hablando sobre videojuegos y después, con todo esto del el círculo de seguidores, de tuiteros de fútbol, futboleros que llamas tú, ahí empecé a crear debates con otra gente, ¿no? Pero claro, esto eran chavales que tenían una especialización en el deporte tremenda. O sea, estamos hablando de Sergio Santomé, que ahora es ojeador del Marsella, de Olympique de Marsella, de Carlos Rosende, que es director deportivo del Deportivo de La Coruña, de Álvaro de Grado, que está en Manchester cubriendo para Radio Marca y para otros medios de comunicación en la actualidad futbolera en una de las capitales del mundo del fútbol en estos momentos. Entonces, toda esta gente, yo me veía y digo, ¿dónde voy a llegar yo? O sea, ¿qué voy a decir sobre el fútbol que no puedan decir ya todos ellos, que son unos cracks? Entonces, yo sí que al mismo tiempo hablaba sobre cine y series, que es algo que consumía muchísimo en mi tiempo libre, y veía que también generaba otros debates y que hablaba con otra gente, y que cuando hacía un blog la gente me lo compartía, y me lo compartían también periodistas, y decía, oye, aquí igual hay una oportunidad. Y a mí me gustaba tanto el cine y las series que decidí apostar por ello. En mi primer año de universidad en periodismo ya hablé con unos compañeros para montar una web de cine. Claro, cuando yo veía las webs de cine, veía los festivales y decía, tampoco hay muchos periodistas cubriendo festivales de cine, que no sea El Mundo, El País, La Vanguardia. Vamos a intentarlo. Y entonces dije, pues voy a tirar la solicitud para ir de acreditado al Festival de Cannes. Me curró un PDF sobre todas las estadísticas de la web, lo que estamos intentando hacer, que seguro no se lo leerían los de prensa, pero me dieron la acreditación. Y allí que me fui al Festival de Cannes a cubrirlo en 2011, creo que fue, o sea, con 21 años. Y nada, pues a partir de ahí ya empezó todo lo de festivales de cine. Cubrí Toronto, Venecia, Berlín
y durante bastantes años, hasta creo que 2015, me encantaba. Lo que pasa es que de nuevo me encontré otra vez con el mismo obstáculo. Veo a mucha gente que ha consumido cine, lleva escribiendo sobre cine toda la vida y yo no voy a estar a ese nivel. Pero a mí me gustaba al mismo tiempo la política estadounidense. Decía, tío, esto me encanta porque veo muchas series estadounidenses y me genera interés y veo que el proceso electoral es fascinante y estoy siguiendo las primarias republicanas como un obseso, comprándome la revista Time. Yo iba a clase con la revista Time, o sea, ¿a quién se le ocurría hacer eso? Me interesaba sobre Chris Christie, el gobernador de Nueva Jersey. ¿A quién le interesaba eso? A nadie. Entonces vi y dije, uy, aquí hay otra oportunidad. Y ya cuando me fui a estudiar a Estados Unidos, que es algo que siempre había querido hacer, ahí es cuando dije, vale, vamos a apostar por esto, vamos a dejar el cine un poco de lado porque no voy a tener tanto tiempo. Sin embargo, la política se acerca a unas elecciones de 2016 muy bestias. Vamos con ello. Muy bien, pues bien trazado, bien leído, ¿no? Es un poco random, la verdad, en general todo, pero nace un poco del interés, pero también al mismo tiempo de la oportunidad. O sea, quizá no lo veía tanto como una oportunidad a largo plazo, decir, voy a salir en la tele con esto, pero sí como que tengo obstáculos por delante, tengo gente que sé que va a ser mejor que yo. Sin embargo, con la política estadounidense sí que vi desde un primer momento que quizá puedo ser el mejor en esto dentro del contexto de los medios de comunicación en España. Ya que mencionas eso de salir en la tele, hay un tema que me interesa mucho, que es esta mezcla o esta simbiosis a la que has llegado de, oye, tengo una parte de pantalla en un programa de televisión haciendo un análisis, pero luego continúo y hago el análisis en Twitch. ¿Cómo conviven y cómo se retroalimentan estos dos mundos? Cabe partir de la base que yo me estudio todo lo que tiene que ver con Estados Unidos muchísimo porque leo todos los días tropecientas newsletters. Yo no leo libros, no tengo tiempo para leer libros, pero sí que leo un montón de artículos porque me gusta mucho y aparte es mi trabajo, ¿no? Pero claro, yo tengo un montón de información que consumo y luego en la tele salgo 2, 3 o 4 minutos como muchísimo. En 2, 3, 4 minutos te da tiempo a dar unas pinceladas mínimas sobre toda esa información que he consumido. Que a mí me gusta tener un contexto bestial para saber qué es lo más importante y saber también cómo explicarlo de forma más sencilla, ¿no? Al final, cuanto más contexto tienes, mejor sabes reducirlo y mejor sabes cómo condensar la información para que lo entiendan los demás. Pero ¿qué pasa? Que, claro, yo tengo la necesidad como de definirlo todo muy bien, de explicarlo todo desde el principio hasta el final, pero con un contexto mucho más profundo. Entonces Twitch me ofrece esa oportunidad, no solo de explicarlo como en una hora, sino aparte con complementos visuales, como puede ser una exposición de PowerPoint, pero llevada a otro nivel porque tienes una interacción constante con una audiencia exponencialmente mayor. Te hablo de 300, 400 personas que pueden estar en directo viendo cómo analizas la demografía de Estados Unidos para entender el voto republicano en el estado de Georgia. Entonces, a mí eso lo entiendo porque lo he estudiado muy profundamente, pero quiero también que sepa la gente, mis espectadores, por qué he llegado a esa conclusión y por qué es tan fascinante, ¿no? Al final, transmitir esa pasión se transmite si tú consigues mostrar todas tus herramientas y todo lo que has aprendido en ese tiempo. Y definiéndote como un lector voraz de newsletter y un creador muy prolífico de contenidos, ¿cómo lo gestionas todo esto? O sea, ¿cómo es un día nanísimo en términos de, ok, duermes no sé cuántas horas, poquitas me supongo, y luego lees muchísimo? No sé si hay una organización dentro del proceso de, oye, voy a leer de tal a tal hora tus fuentes y luego cuántas horas le dedicas a la generación de contenidos. Suele ser que todas las mañanas, hasta la hora de comer, es leer y estar en Twitter también, porque Twitter me parece importantísimo mantenerlo al día dentro de lo que me es posible, ¿no? Si tengo que crear contenido por compromisos laborales, yo trabajo para Neutral y al final si me piden un artículo y tengo que terminarlo antes del mediodía, oye, pues entonces no tengo tanto tiempo para leer, ¿no? Pero sí que es verdad que tengo que leer sobre ese artículo en concreto, entonces estoy estudiando otra cosa. Las newsletters normalmente lo que me permiten es a lo largo de una mañana, pues échale 4 o 5 horas, es ponerme al día de un montón de géneros diferentes del periodismo. Entonces me pongo al día de la actualidad de Estados Unidos, me leo una newsletter de política internacional, otra sobre tecnología, Silicon Valley y luego de Hollywood los titulares de la semana, ¿no? Ya sea contrataciones o la taquilla. Entonces eso suele ser leer todos esos temas es lo que me permite después elegir
aquellos titulares que me parecen más interesantes para mis lectores, ya sea a través de la newsletter o de proponerle temas a Neutral para hacer un vídeo o para hacer un artículo. Entonces luego yo voy pensando, vale, pues a Neutral yo creo que le encajará mejor esto porque para su SEO o para pues, el contenido que llevamos haciendo ahí o lo que tiene más sentido hacer en vídeo es esto. Le voy a proponer 3 temas y los que me descarten, pues digo, vale, pues esto lo puedo meter en la newsletter porque a nivel de texto o de podcast puede quedar muy interesante. Luego esto me lo dejo para Twitch. Entonces es un poco ese es el formato. Las mañanas para la lectura y el contexto de qué temas proponer a los diferentes... Bueno, en este caso solo a Neutral y luego para qué es lo que distribuyo por mi newsletter y por mi Twitch, y luego toda la tarde es para la generación de contenido. Coordinar a mis colaboradores porque tengo una colaboradora con el newsletter, luego tengo mis compañeros que hacen los vídeos, editan los streams. Y estudiar para los streams también, por cierto, es bastante importante. O sea, toda la lectura de la mañana tiene que ver con eso porque yo emito sobre las 4 de la tarde hora de Nueva York. Y luego ya eso, hasta las 9, 10 de la noche creando contenido. Y luego dormir 5 horitas y ya está. Más que suficiente. Oye, ahora que hablas de tu equipo, ¿con cuántos colaboradores trabajas? Hablas de una colaboradora de newsletter y luego la parte de la edición audiovisual, ¿no? Sí, tengo 4 colaboradores ahora. Anita es mi compañera en la newsletter y en los podcasts, que me ayuda en todo lo que tiene que ver con la weekly. Luego tengo a Mario y a Marina, que se encargan de TikTok y de la producción audiovisual para redes sociales. La weekly tenemos Twitter, Instagram y TikTok. TikTok es donde tenemos ahora nuestro Ponte al Día, que es un poco... copia de lo que hacían las chicas de Actuality, pero nosotros queremos dedicarnos más a la política estadounidense y también dar un poco una pinceladita más, un poco más de contexto a algunas de las noticias, más de lo que hacen Actuality, pero bueno, dentro de esa filosofía. Daniela nos enfada, yo lo sé. Y luego el último es Celoran, Luis Galindo, que es el community manager que se encarga de la comunidad de Discord, porque todos los suscriptores que están en Twitch, de pago y de Amazon Prime, y luego también los suscriptores de la weekly, de la newsletter premium que tenemos, que enviamos varias entregas a la semana solo para suscriptores premium, todos esos están concentrados en Discord, que es una plataforma como los foros a los que yo empecé con 13, 14 años, pues esa filosofía ahora se transmite en Discord, que tienes una cantidad de posibilidades muchísimo más grandes a nivel de videollamadas, de exposiciones, salas de voz y luego, por supuesto, canales para debatir sobre temas muy variopintos. Y entiendo que este equipo que me mencionas no están todos físicamente contigo, ¿no? No, para nada. De hecho, están 2 en Barcelona, 1 en el País Vasco, Anita está en Argentina y yo estoy en Nueva York. O sea que estamos todos muy repartidos. Además, estoy muy contento porque por primera vez Mario va a ser contrato indefinido conmigo. Mario es el chico que edita los vídeos, que tiene 17 años, es un fuera de serie. Entonces, contrato indefinido perfecto porque así lo agarro, no se me escapa. Buenísimo. Oye, y para la gente que nos esté escuchando y que, imagínate, alguien que no te conozca, dice, a ver, ¿cuáles son todos esos puntos de contacto? O sea, si tengo a alguien con Google enfrente, ¿dónde tiene que empezar a buscar para encontrar todos esos lugares en donde generas contenido? Yo creo que en Twitter. Yo creo que Twitter es la base donde voy a compartir todo lo que hago. Pero si queréis, de verdad consumir el contenido que hago de forma mucho más directa, ahí es la weekly, www.laweekly.com, LAWIKLY.com, porque enviamos newsletters si te haces suscriptor premium, de lunes a sábado, son 5 newsletters totales a la semana, 3 premium, y entonces ahí también actualizamos. Oye, mira, hoy hay stream sobre las elecciones de Chile. Oye, mira, hoy hay stream sobre cine, que vamos a ver trailers y vamos a analizar West Side Story de Steven Spielberg. Entonces siempre vas a estar bastante al día de lo que hacemos y luego también enlaces pues, a los vídeos que hacemos en Neutral o a los artículos que puedo escribir también en la página web de Neutral. Ok. Y de todos estos diferentes formatos que viven en diferentes plataformas, si tuvieras que destilar un ingrediente que deben de tener con el objetivo de captar la atención de los diferentes públicos a los que van dirigidos, ¿cuál sería ese ingrediente que nunca debe faltar en alguno de tus historias? Ay, qué difícil esa. A ver. Silencio prolongado. Estoy entre 2 palabras. Una es honestidad y la otra es autenticidad. Pero creo que honestidad puede englobar a las dos porque al final si tú eres honesto contigo mismo vas a ser auténtico, ¿no? Entonces, la honestidad me parece importante desde el punto de vista periodístico, ¿no? Porque estás siendo honesto con la información que estás compartiendo, pero también la honestidad sobre tu persona, la autenticidad de ti mismo, te ayuda de alguna forma a
a transmitir la información de una forma que no estamos acostumbrados quizá en los medios de comunicación tradicionales, donde todo es más seco, ¿no? No ves a la persona detrás de la columna. A mí me importa que cuando consumas mi información me veas también a mí, sepas que te lo estoy compartiendo yo, ¿no? Y que confías también en mí, por supuesto, porque sabes que tengo esa honestidad detrás. Muy bien. ¿Alguna vez has trabajado con marcas? Sí. De hecho, estamos trabajando con Filmin, que son patrocinadores de la newsletter y de Twitch. Tenemos una colaboración entre manos que todavía no la puedo desvelar, pero que se puede anunciar, creo que el mes de enero, que estamos muy contentos. Y sí, alguna cosilla más con marcas hemos hecho. Ahora con TikTok yo creo que sobre todo empezaremos a hacer bastantes cosas porque estamos creciendo muy rápido y puede ser una fuente de financiación importante para seguir creciendo. Así que sí, tenemos bastante cuidado con las marcas con las que colaboramos. Claro, te lo preguntaba precisamente por esto que mencionabas de la autenticidad y de la honestidad, que muchas veces las marcas dicen, oye, a ver, espérate, yo lo que quiero contar es esto y trabajo contigo porque sé que eres un gran captador de atención. Entonces, ¿cómo le hacemos para compaginar esos dos fines, esos dos objetivos, ¿no? Que igual no necesariamente es tan fácil. Para mí, siempre que llega una propuesta, tiene que ser algo que entre... Y esto parece... Igual os parece que os estoy tomando el pelo, pero es muy real. Yo siempre... Me llega una propuesta por Google y digo a mis compañeros, tenemos un grupo de WhatsApp o en Discord, digo, mira, nos ha llegado esto. ¿Qué os parece esta marca? Y nos ponemos a investigar. Oye, mira, sale este artículo, igual es un poco turbio, nos puede venir por aquí, no entra con la filosofía de la weekly. Entonces siempre entra un poco por ahí. Y luego, aparte, como tenemos una conexión tan directa con nuestra audiencia y una conversación constante, en el Discord, por ejemplo, donde tenemos a casi 500 personas que son parte de la comunidad y que pagan por ser parte de la comunidad, también tener una conversación honesta con ellos. Oye, mira, estamos colaborando con esta compañía porque siguen estos valores y porque creemos que se acercan a nuestra filosofía y porque aparte el dinero nos viene muy bien para seguir creciendo. Y que ellos apuesten por nosotros nos da creo que debería dar una confianza extra por parte de vosotros. Es un poco esa conversación. Muy bien. Bueno, 2 últimas preguntas. ¿En dónde está tu atención? Pues mi foco ahora mismo presenta las mismas dificultades que hace unos años, que es intentar que con mi forma de hacer periodismo pueda llegar a un número muy grande de personas, no solo para justificar mi proyecto y que a nivel financiero, económico tenga sentido, sino aparte también porque mi pasión es la información, es el periodismo y me da mucha rabia ver cómo es tan difícil llegar a más gente, ¿no? Me duele mucho ver decenas de miles de espectadores para tanta cantidad de contenido distinto, de cómo nos están ganando la guerra de la atención tantos comunicadores diferentes que no están haciendo periodismo. Y entiendo que es por una pérdida de confianza en nuestra forma de hacer información. Entonces, quiero encontrar la forma de convertir algo que parece nicho, ¿no? Hacer periodismo de política, por ejemplo, convertirlo en algo más mainstream, que la gente se entusiasme, tal y como se entusiasma, como puedo tener una conversación muy normal con cualquier amigo de toda la vida que se interesa por la frontera entre Rusia y Ucrania, porque le he sacado ese tema de conversación en un meme. Y ya que hablas de un número más amplio de gente, ¿tienes algún como indicador de éxito? Digas, oye, quiero llegar a una audiencia de X personas. Sí, para mí Twitch es la ventana más interesante en estos momentos porque te habla un poco de cuáles son las elecciones de qué ver por parte de gente millennial y espectadores zetas. En el momento en el que nosotros podamos tener 1000 espectadores en vivo de forma habitual, yo me puedo dar con un canto en los dientes. Perfecto. Estaremos ahí para celebrarlo. Sí. Y última pregunta. Crossed. ¿Perdón? Fingers crossed. No, y currar, no queda otra. Y currar, totalmente, por supuesto. Totalmente. Oye, y ya por último, ¿a quién deberíamos entrevistar para el podcast de Su Atención, por favor? Tengo 2 personas, muy rápido, ¿vale? Mar Manrique, que escribe una newsletter sobre actualidad actualidad periodística, ¿no? Sobre medios de comunicación. Es una tía que conoce el sector de pi a pa, súper joven y que tiene un pulso sobre el futuro de los medios tremenda. Una chica súper lista que va a llegar muy lejos. La voy a intentar fichar yo antes, si puedo. Y otra persona que también estoy intentando fichar cuanto antes posible es Yanira Planas, que escribe habla sobre memes, cultura de internet, es publicista. No sé si publicista le gustaría que la describiera así, pero bueno,
La cultura de Internet, de las que mejor la conocen en España, también una creadora de contenido joven y que creo, si quieres explorar un poco más cómo está evolucionando Internet y qué podemos esperar de los próximos años, nadie lo sabe mejor que ella. Buenísimo, pues notas tomadas y probablemente luego te pida los contactos. Bueno, pues llegamos al final de la entrevista. Emilio Domenech, a.k.a. Nanísimo, ha sido un placer y ha sido, bueno, tengo notas aquí, pero para aventar para arriba y nada, que te vaya muy bien en todos estos proyectos que tienes. Muchísimas gracias por invitarme y muchas ganas de leer, o escuchar, mejor dicho, cuando vengan Mar o Yanira, que sé que os va a parecer muy interesante todo lo que tienen que decir. Perfecto, pues muchísimas gracias y para las personas que nos están escuchando, muchísimas gracias por su atención. Esto ha sido Su Atención, por favor, el podcast que reúne a los mayores expertos en el mundo de la economía de la atención. Si quieres saber más de este proyecto transmedia, sigue las redes sociales del Cañonazo: LinkedIn, Instagram, Facebook o Twitter. Este podcast, Powered by El Cañonazo, ha sido posible gracias a... Director de producción, Manfredi Giannoni. Producción, redacción y comunicación, Marisa Mañanos. Tema musical, Iván Raimores y Roger Casasalatriste. Diseño de audio y postproducción, Landho Audiovisual Solutions. Diseño gráfico, Carlos López Lumbreras. Idea original y dirección, Roger Casasalatriste. Y como siempre, gracias por su atención.